de nuestro destino. ¿Cuál habrá sido esta vez la decisión equivocada? Timoteo se casó muy joven, cuando su novia Rosa quedó embarazada accidentalmente. Un domingo, mientras Timoteo miraba televisión, Rosa fue atropellada por un auto que pasó en rojo. A partir de ahí, tuvo que criar solo a su hijo. Cuando murió su padre, dejó 2 departamentos y solo trabajaba del 1 al 10 de cada mes, cuando tenía que cobrar las rentas. No era mucho dinero, pero le alcanzaba para vivir modestamente. Timoteo Salazar nació el 4 de octubre de 1979 y murió 33 años después, durante un caluroso 25 de junio. Hoy veremos la recreación del último día de su vida. 4 expertos y un testigo nos ayudarán a profundizar cuánto de casual y de causal hubo en su trágico final. Esta es su historia. Hoy presentamos Un perro caliente. Timoteo se levantó, como todos los días, bastante tarde, cuando Pedro, su hijo, ya se encontraba en la escuela desde hacía horas. Solía decir que los amaneceres lo deprimían, y esa era la excusa perfecta para levantarse cerca del mediodía. Días atrás, Timoteo se había realizado unos exámenes médicos con pésimos resultados. Por eso, su doctor le había recetado unos medicamentos y una serie de ejercicios físicos que debía cumplir rigurosamente para mejorar sus parámetros. Aún no había comprado los medicamentos, pero el fin de semana había adquirido una bicicleta fija como para empezar a mover un poco el esqueleto. Sin embargo, esos días no se encontraban con ánimo para empezar. Para Timoteo, semejante tarea requería de cierta preparación, digamos, psicológica. La realidad es que desde hacía más de 5 años que no trabajaba. Consideraba una locura tener que denigrarse haciendo tareas de empleado. Solía repetir que él estaba para grandes cosas. Los crucigramas, por ejemplo, los resolvía en 2 patadas. A Timoteo no le gustaba mucho salir de su casa. Había quedado muy afectado por la muerte de Rosa, su mujer, y consideraba el afuera como una jungla. En cambio, se sentía feliz mirando televisión. Pensaba que así accedía al mundo entero sin moverse de su silla. Y eso le hacía creer que era una persona actualizada. Dentro de la larga serie de fobias que padece el hombre contemporáneo, es cada vez más frecuente la agirofobia, es decir, la fobia a las calles. Timoteo es un fóbico que aún no sabe de su condición. Al mediodía, su hijo Pedro regresó de la escuela, y como todos los días, Timoteo ya tenía la comida preparada. Pizza a domicilio. Era su menú habitual. Timoteo se justificaba diciendo que era la comida preferida de ambos. Ese día, su hijo apareció con un amigo del colegio y le pidió permiso para irse a almorzar a su casa. ¿Puedo ir a la casa de mi amigo a comer? Yo tengo la comida lista, amigo. Por favor. Timoteo le puso mala cara. Otro día con gusto. Le puso cualquier excusa, Bueno, aunque la razón verdadera era que le daba mucha pereza tener que ir a buscarlo a casa del amigo por la tarde. Estamos aquí ante un hombre que no trabaja, que vive penosamente de rentas, que no se ejercita, un verdadero haragán. Lo menos que podría hacer es prepararle a su hijo un buen almuerzo. ¿Quién no ve que está obeso de comer tantas porquerías? Lo que este hombre está haciendo con su hijo es muy triste. ¿cómo te pones, Juana? Tengo tu cuaderno. Hace tiempo que no me
enseña lo que haces ahí en la escuela. Sí. Descubrió que en la primera hoja del cuaderno escolar de su hijo habían dibujado una hiriente caricatura de Pedro a modo de burla. ¿Y esto qué? Timoteo sintió indignación. Le dijo que no tenía que permitir que se burlaran así de él, que un Salazar debía defender su honra y su No apellido, debes permitir eso, hijo. que ellos no eran menos que nadie y que necesariamente debía vengar la ofensa. No es menos que nadie. Timoteo pensaba que Rosa había mimado demasiado a Pedro Tienes que insultarte. y que eso lo había vuelto un poco inocente. Esto no se va a quedar así. Róbales algo. Tú me dijiste que mañana tienen examen de matemáticas. Róbales la computadora. Siempre regresaba de la escuela contando que le habían robado el dinero que él le daba, o que unos chicos más grandes le habían gastado alguna broma pesada. Ah, Pedro le preguntó a su padre por los nombres de los países sudamericanos. ¿es tarea o qué? Según Timoteo, Pedro lo admiraba muchísimo y lo tenía como referente. Voy al baño y te ayudo. Como no quiso decepcionarlo ni que viera que su padre tenía que consultar un libro ante una pregunta de escuela primaria, agarró el atlas sin que su hijo se diera cuenta y se lo llevó al baño para consultar en secreto la respuesta. A ver, hijo, ahora sí. Vamos a la tarea. Se jactó socarronamente de lo fácil que sería ayudarlo. Argentina. ¿Qué pone Perú este?